Pues sí, robé, secuestré, desviví gente, hice muchas cosas malas, ¿cómo ves? Pero, ¿qué pasó con tu infancia? A mí me abandonaron cuando tenía 15 días de nacido. Me dejaron en la calle. No importa todo lo malo que hayas hecho. Lo importante es entender qué pasó en tu infancia. Todo empieza ahí y por eso vamos a ayudarte. ¿De verdad me van a ayudar? Si yo atenté contra personas inocentes, secuestré, robé, asalté, desviví gente, hice muchas cosas malas, y aún así, ¿quieren ayudarme? Claro que te vamos a ayudar. La gente se conmueve fácil, te creen todo. Y mientras más vean... ¿Qué tan malo tiene que ser tu mundo para que las coladeras de la Ciudad de México sean tu lugar seguro? ¿Cuánto daño tiene que hacerte la vida para que un grupo de indigentes de 60 años sean tu única familia? ¿Y qué le tiene que pasar a un niño de 9 años para que aprenda a quitar vidas antes de aprender a vivir? Hoy te contaré la historia de un hombre que se hace llamar Beto, de 36 años de edad, condenado a 72 años de prisión. Un hombre que se sentó frente a un micrófono en un penal de la Ciudad de México y habló, y lo que dijo sacudió a millones de personas. Bienvenido a la historia de Beto. Antes de hablar de Beto, necesito contarte dónde ocurrió todo esto. Penitencia es el podcast de Saskia Niño de Rivera, activista y defensora de derechos humanos en México. El proyecto es simple en concepto, pero brutal en contenido. Saskia entra a penales mexicanos y se sienta a platicar con internos, sin filtros, sin guión. Les pregunta de dónde vienen, qué pasó y cómo llegaron ahí. En el episodio 177, publicado el 24 de febrero de 2026, se tituló "A los 9 años me secuestraron y me entrenaron para matar". En 8 días, acumuló 13 millones de vistas solo en YouTube. No porque fuera un chisme de farándula, no porque fuera ficción, sino porque lo que Beto contó fue tan perturbador, tan crudo, tan real, que a la gente le fue imposible no escuchar. Y cuando terminaron de escuchar, muchos no pudieron dormir. Yo no tengo familia, ¿no? La ruca que me tuvo en su vientre me tiró ahí en Tlalpan. A los 5 años me adoptaron a mí, el culero ese y su esposa, ¿no? Alberto no eligió nacer donde nació. Ninguno de nosotros lo hace, pero pocos nacen con una carta tan cruel como la suya. A los 15 días de nacido, su madre biológica lo dejó en un orfanato del DIF. No hubo nota, no hubo despedida, solo lo dejó. Pasó sus primeros 5 años en dicha institución. Y a los 5 años llegó lo que debería haber sido su salvación, una adopción. No fue una salvación. El primer día, en casa de sus padres adoptivos, Beto le quitó el cuero a un pollo rostizado que le dieron de comer. Solo el cuero, como hacen los niños. Y su padre adoptivo lo golpeó a los 5 años. Ese fue el tono de lo que vendría. Abuso físico, además de abuso sexual por parte del padre adoptivo. Una madre adoptiva que también era víctima y que nunca hizo nada para protegerlo. Aguantó 1 año. A los 6 años, Beto escapó, solo, a la calle en la Ciudad de México. ¿Qué te generó trauma en tu vida? ¿Qué crees que a ti te...? El güey ese cuando me vio. Es que por eso te preguntaba si crees que te afectó en tu vida. El güey ese cuando le decía ya estuvo y me decía, chale, pues si ni mi hijo eres, a huevo. Tenía razón, ni su hijo era. Y así se lo dije cuando lo maté, pues si ni mi padre eres, chingar a su madre. ¿Y qué te dijo? Perdóname,
Yo no tenía que pedir perdón y lo hacía. Y te valió mierda. Me mandabas a dormir todo lleno de sangre con el perro. Te valía mierda. Imagínate esto. Un niño de 6 años, solo, en una de las ciudades más grandes del mundo. Sin familia, sin hogar, sin nada. Beto encontró lo que encontraban muchos niños en situación de calle, en la Ciudad de México, de esa época, las coladeras. Se instaló en la zona de Observatorio, después en la Merced, en la coladera 16, y ahí, entre el concreto, el olor y la oscuridad, encontró algo inesperado. Personas que lo cuidaron, indigentes de 50, 60, 70 años, que le enseñaron a leer, a hacer cuentas y a sobrevivir. A robar bolsas de autos con las ventanas abiertas, a conseguir comida, vísceras, tripas de pollo, lo que hubiera. Esos eran mis amigos, diría Beto años después. Para cuando tenía 9 años, Beto ya fumaba marihuana. Ya sabía cómo ganarse el día, ya conocía las reglas de la calle, y entonces conoció a una niña. Era un poco mayor que él. Había llegado a las coladeras huyendo de su propia casa, donde su padre y su abuelo habían abusado de ella. En la calle, esa niña y Beto se hicieron inseparables, hasta que una tarde, mientras estaban en la calle, los secuestraron. No fue un secuestro ordinario. Un grupo delictivo conocido como el Escuadrón de la Muerte se llevó a Beto y a otros niños de la calle, los cuales metieron en una bodega. Y ahí empezó algo que no tiene otro nombre que no sea adiestramiento. Durante 1 año y 3 meses los tuvieron encerrados. Ejercicio físico extremo, maltrato, amenazas constantes, un régimen diseñado no para destruirlos, sino para convertirlos en algo útil. Algunos niños no sobrevivieron el proceso, pero Beto sí. Y cuando salió de esa bodega, ya no era el mismo niño que entró. Era una herramienta. A los 10 años, Beto cometió su primer homicidio. 10 años. La edad en que la mayoría de nosotros estábamos preocupados por la tarea de matemáticas. Y su trabajo después fue claro: robar niños, sustraer menores de donde se le indicara y entregarlos a quienes se los pedían. Me convirtieron en un arma humana, dijo en el podcast. Y lo peor es que nadie lo buscó, nadie lo rescató. El Estado, que lo abandonó en un orfanato a los 15 días de nacido, siguió sin verlo cuando más lo necesitaba. Yo no tengo familia, ¿no? La ruca que me tuvo en su vientre me tiró ahí en Tlalpan. A los 5 años me adoptaron a mí, el culero ese y su esposa, ¿no? No nos cae. Y aquí es donde la historia de Beto se convierte en algo más grande que su propia vida. Porque en el podcast, Beto habló de los clientes, de las personas para las que trabajaba sustrayendo niños. Dijo que eran políticos, figuras del espectáculo, gente con poder, con dinero, con influencia. Gente que de día aparecía en televisión, en actos públicos, en iglesias. Pero de noche, compraban niños. Según su testimonio, esos menores eran utilizados en rituales que él describió como satánicos. Y entonces mencionó un nombre que a todos los mexicanos les resulta familiar: Carmen Salinas. La actriz fallecida en 2021 era conocida por su fe católica declarada, su carácter popular y su trayectoria en el espectáculo. Beto la señaló directamente. El episodio
Explotó en redes sociales. La familia de Carmen Salinas respondió con indignación. La hija de la actriz anunció una demanda por daño moral contra Saskia Niño de Rivera. Saskia, por su parte, fue clara. El foco del episodio nunca fue un hombre famoso. El foco era Beto, su historia, lo que representa. La parte donde se menciona a Carmen Salinas fue editada y eliminada de las plataformas. Pero el daño o la verdad, dependiendo de a quién le pregunten, ya estaba hecho. Y los nombres de las figuras públicas aún vivas que Beto mencionó fueron censuradas desde el principio. Esos nombres nunca se escucharon. Empecé a convivir con mucha gente del medio, ¿no? Te lo vuelvo a repetir. Carmelita Salinas, todas esas personas yo las conozco, sé cómo viven. Bueno, la Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba los y iba a hacer su sacrificio, ¿no? Desde el 90 y tantos ya era gay y no sabía, ¿no? Y cosas así. Y todos esos personajes yo trabajé para ellos. Esa fue mi vida. Hoy Beto cumple una condena de 72 años de prisión por el secuestro de la hija de un delegado de la Ciudad de México. También admitió haber cometido otros crímenes, entre ellos quitar vidas, torturas y secuestros. No hay ninguna duda de que Beto hizo cosas terribles, pero su historia abrió un debate que México necesita tener. ¿Cuántos Betos hay en las coladeras de las ciudades mexicanas ahora mismo? ¿Y cuántos niños abandonados por el sistema son convertidos en armas antes de cumplir 10 años? Si llegas a ver a un niño en la calle, en un semáforo, en una coladera, no lo veas como un problema. Véanlo como lo que es. Alguien aquí en el sistema ya abandonó una vez. Y van a decidir si lo abandonan también. Recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y compartir. Porque mientras ustedes duermen, hay niños que aprenden cosas que ningún niño debería saber. Nos vemos en el próximo video.